Les damos la bienvenida al podcast número 149 de Crónicas Goomba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y me acompaña Víctor Dalos. A mí me encuentran en @GoombaVictor. Hoy vamos a hablar de Shin Megami Tensei 5, un juego de Nintendo Switch que se lanzó en 2021 y los vamos a dejar escuchando de la banda sonora de este juego, Battle That At. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página web www.cronicasgoomba.com. Ahí encontrarán además de estos podcasts reseñas de juegos escritas, sobre todo juegos retro y algunos títulos independientes. Víctor nos adelantaba entonces que vamos a hablar de Shin Megami Tensei. No es la primera vez que mencionamos esta franquicia, es un juego de rol de vieja data que lanzó su última entrega en exclusiva para la Switch, si mal no recuerdo. Sí, la quinta entrega de la que vamos a hablar hoy, sí, pero la entrega anterior salió en Nintendo 3DS, también se quedó allí por ahora, aunque tuvo un relanzamiento de Nocturne, que sería Shin Megami Tensei 3, en varias consolas. Ese lo pueden conseguir en PC, PlayStation 4, Nintendo Switch. Es, digamos que uno de los exponentes más alabados de la serie. Y precisamente quería hablarles un poquito de esto. Como decía César, ya habíamos hablado de Shin Megami Tensei, del 4 en particular, en el podcast 48, segunda parte. Es un poquito viejito, ya ha pasado bastante tiempo desde aquel podcast. Pero digamos que allí hablamos un montón del origen de esta serie con base en una novela japonesa, en donde básicamente lo que dice es que se desató el apocalipsis iniciando en Japón porque al parecer un científico abrió un portal a una dimensión como un infierno por medio del internet y las computadoras. Estas novelas son por allá de los 80s, escritas por Aya Nishitani. Digital Devil Story, Megami Tensei, como les decía, son por allá de los 80s, 86. Las encuentran en Goodreads, si las quieren leer por allí están disponibles. Y el primer juego de la serie de Shin Megami Tensei salió o Megami Tensei se llamó, sin el Shin, salió en 1987 para la Famicom. Pues si van a ese podcast van a encontrar un montón de la serie, de que la serie original no tenía ese Shin, sino que se llamaba solo Megami Tensei. Bueno, una serie de información que no quisiera repetir aquí, pero que sí les invito a que escuchen allá. Y lo que quiero traer ahorita es solamente como una confusión que, hablando con algunos amigos, me preguntaban, porque ellos escuchan el Shin Megami Tensei y lo relacionan con otros juegos de Atlus, como si fueran la misma serie, principalmente dos, Persona y Soul Hackers, porque hace muy poco salió un juego que se llama Soul Hackers 2, que tiene un ambiente muy similar, una estética muy parecida, un sistema de combate que también se parece un poquito. Entonces quisiera comentarles un poquito qué es Shin Megami Tensei y cuáles son estos otros dos juegos. Eso sin tener en cuenta el spin-off ese que salió del Tokyo Mirage Sessions, Sessions, sí. Que ese era una mezcla con Shin Megami Tensei, ¿no? Correcto, era tomar la historia de Shin Megami Tensei, unirla a los personajes de Fire Emblem y ponerlas en un Tokio moderno. Digamos que tiene su propia identidad del juego. Es un poquito Persona, es un poquito Shin Megami Tensei, es un poquito Soul Hackers, con un skin de Fire Emblem allí para los fanáticos. ¿Qué les cuento entonces de estas tres series? Lo primero es que todas tienen como el mismo concepto, que de alguna forma o vía digital las personas pueden interactuar con seres, entes, pues pueden llamarlo dioses, demonios, espíritus, bueno, lo que sea, porque vienen de muchísimas culturas diferentes. Entonces ahí podemos ver a un gnomo al lado de un elfo, al lado de un brahma, al lado de algún personaje, la serpiente emplumada, cualquier tipo de personajes de estos sobrenaturales.
Shin Megami empezó como un juego bastante oscuro, tratando de como plantearle el apocalipsis y la desesperación ahí detrás, y por lo mismo normalmente es un juego muy agreste. Sus temáticas, la música, la escenografía es muy oscura. Y los combates tienden a ser muy complicados, y normalmente la historia se desarrolla en torno a un combate que hay entre el orden y el caos, no el bien y el mal, sino el orden representado por unas entidades como ángeles, por ejemplo, y el caos representado por otras entidades como demonios. Entiendo que este siempre ronda alrededor del tema del apocalipsis, ya sea previo, justo antes del apocalipsis, durante el apocalipsis o justo después del apocalipsis. Exacto, ¿no? Tienen siempre el mismo hilo conductor. Después de los 3 juegos principales de esta serie, los primeros 2 juegos ya con el nombrecito Shin, que como que le dio una característica, surgieron un par de spin-offs. Persona, de hecho, es un spin-off. Es la más exitosa, tanto que en Occidente es mucho más reconocido el título Persona que el título Shin Megami Tensei. Es un juego de rol también, tiene combates por turnos, pero en este, digamos que el punto más fuerte, aparte de los combates, es el tema de que hay mucha interacción social. Y normalmente la ambientación se da en una escuela. Es un tema de preparatoria en donde en Japón ocurre algún hecho oscuro, y eso hace que nuestros personajes estudiantes tengan que ir a enfrentarse contra estas entidades, o se dan cuenta de que existe un mundo paralelo. Ese es Persona. El 4 salió originalmente en PlayStation 2, pero su versión más famosa fue la que tenía la coletilla Golden, que salió en Vita, y que es la que trajeron a la mayoría de consolas actuales. Entonces la volvieron a reeditar en PlayStation 4, en Nintendo Switch y en PC. Entonces, si quieren acercarse a este juego, digamos que a mí me gusta mucho. No lo he terminado, lo empecé, pero lo dejé a medias porque son extremadamente largos. Uy, eso lo pone a uno a sudar. Solamente de pensar que son 80 horas para terminar de base, correcto. El quinto es más famoso aún, de hecho estuvo nominado a un montón de premios, salió originalmente solo para PlayStation 4, y hace poco tiempo Atlus empezó a ampliar las consolas en las cuales saca sus juegos, para precisamente darle mayor exposición, porque la mayoría de estos juegos de Atlus se han quedado como juegos de nicho. Entonces el 5 ya lo lanzaron en el resto de consolas, Xbox, PlayStation 5 con una versión mejorada, Nintendo Switch y PC. De nuevo, es un juego no tan difícil en el tema del combate, con una temática oscura, pero con una ambientación más de conversaciones. Y la otra que quería traerles, porque acaba de salir la segunda entrega, es Soul Hackers. Este es más enfocado a un dungeon crawler. Entonces, el foco de este juego sigue siendo el apocalipsis, siguen siendo estas entidades, pero aquí todo va más enfocado a meterse a calabozos, a dar duro, buscar diferentes tipos de criaturas, eliminarlas y tratar de salir al otro lado subiendo un montón de niveles. El juego más reciente salió en PlayStation 4 y no le fue mal. La gente tenía muchas expectativas basadas o fundamentadas en Persona. Entonces esperaban un tipo de conversaciones, de juego más fácil, y se encontraron con un juego mucho más seco, mucho más agreste. De hecho, yo le tengo como el ojo encima, porque quiero ver realmente cómo se desempeña. Yo jugué el primero en 3DS, una versión que sacaron mejorada del primer título. Entonces, eso quería de pronto comentarles para las diferencias. 3 juegos de rol bastante diferentes, pero con la misma semilla inicial. Sobre este juego del que vamos a hablar, se anunció en enero del 2017 con el lanzamiento de la Nintendo Switch. Y durante más de 3 años guardaron total silencio sobre el título. Yo siempre los ponía... Yo me acuerdo que el anuncio original fue un título. Ajá, solamente. Posteriormente, 3 años después, ya sacaron un pequeño tráiler. No era muy claro, pero le pusieron fecha 2020, desafortunadamente no la pudieron cumplir y se nos fue hasta el 2021, y por eso se los traigo ahora. ¿Por qué se demoró tanto el juego?
básicamente cuando empieza uno a mirar o da las conversaciones del staff de Atlus, dicen que el desarrollo de Persona 5 en su versión Royal, una versión mejorada, porque incluso PlayStation 4 tuvo la versión original y como al año sacaron una versión en donde le metieron lo que querían meterle al inicio ante el éxito que tuvo. Por favor, no me lo recuerde, que ahí lo tengo sin destapar. El tema es que esa versión Royal sorprendió porque el juego es muy largo, vendió bien pero no tanto, y luego sencillamente dijeron, ¿sabe qué? Como le fue tan bien en ventas, es decir, superó las expectativas, no es que sea un juego de millones, sencillamente supera las expectativas de Atlus, decidieron invertirle un poquito más, completarlo, ponerle la coletilla Royal, y ahí necesitaron personal para poder hacer ese trabajo de lanzar la versión Royal cuando querían. Eso obligó a que todo el personal de Atlus que estaba trabajando en Shin Megami Tensei 5 se moviera allá, y cuando terminaron se devolvieron. Este se hizo, el Shin Megami Tensei 5, el juego mejor vendido de la franquicia, aunque apenas si supera el 1.000.000 de unidades. Es decir, para un juego de rol de nicho es un buen número, pero pues si lo comparamos con otros géneros estamos bastante lejos en el número de ventas. También si lo comparamos de pronto con algunos de los grandes del nicho, también, que es que ya no son tan nicho, por ejemplo con un Final Fantasy o con algo por el estilo, pues sí, no hay punto de comparación, pero precisamente por lo desconocido que es el título, son buenas cifras. Correcto. Y por eso quería hablarles un poquito de las otras de los otros dos spin-off, porque curiosamente, gente que conoció Persona 4, después de jugarlo y darse cuenta de que Shin Megami tenía más o menos la misma línea, se fueron a probarlo y les terminó gustando. Lo mismo con el Soul Hackers. Entonces muchas personas probaron Soul Hackers porque habían probado los otros, y si tienen de pronto dudas, váyanse con Persona de pronto al principio, si tienen el tiempo para un juego tan largo. Listo, eso es lo que traía para el inicio. Listo, Víctor. Ya habíamos adelantado un poquito que todos los juegos de la franquicia de Shin Megami Tensei manejan más o menos la misma, no historia, pero sí por lo menos temática, del tema del apocalipsis, y aquí pues entran un poquito las historias de otras dimensiones, de la batalla entre el orden y el caos. ¿De qué trata este y tiene que ver algo con los anteriores o simplemente el 5 es para confirmarnos de que es una nueva entrega? No tiene ninguna relación con los títulos anteriores. Puedes entrar a cualquiera de los Shin Megami Tensei sin problemas por haber jugado o no una de las precuelas. No, creo que el único que sí está realmente conectado fue el Shin Megami Tensei 4 Apocalipsis, que es como ese es una expansión del 4, que también salió para 3DS, y sucedía después de los eventos del 4 original, pero tiene el número y todo, entonces ahí sí como queda. O sea, esos son los únicos que están realmente directamente relacionados. De resto, cada juego de Shin Megami Tensei cuenta su propio apocalipsis. Correcto. En este juego nos dieron a nosotros como la finta de que se iba a parecer un poquito más a Persona, porque nos presentan un estudiante en una escuela de Tokio, entonces, no, puede llegar a ser lo mismo. Pero nada más lejos de la realidad. Aquí no hay conversaciones, no hay mucho tema social. La historia básicamente nos dice que están en la escuela, les comentan o les dicen a los jóvenes que han ocurrido una serie de asesinatos últimamente en la ciudad, y les piden que no se muevan solos desde la escuela hacia los dormitorios en donde se quedan ellos como estudiantes. Y listo, empezamos nuestro día en el colegio. Después, cuando nos vamos a ir caminando, llegamos a la estación del metro junto a un grupito de gente, pues porque nos dijeron que no nos fuéramos solos, y resulta que la estación del metro está cerrada porque justo acaba de ocurrir otro crimen. Entonces cierran el metro para hacer la investigación. Nos debemos buscar otro camino para llegar hasta los dormitorios. Eso pues lo encontramos por un túnel y unos caminos peatonales. Al hacerlo, uno de los compañeros que va con nosotros cree que ve a alguien correr y dice seguro que es el asesino. Se separa de nosotros y resulta que pues cuando nos separamos nos atacan unos demonios. Llega a nuestro encuentro un ser raro que parece como un Power Ranger sin cascos, una persona así en armadura de este estilo de los Super Sentai. Exacto, de los Sentai, y nos dice que si confiamos en él podremos sobrevivir. Entonces cuando nuestro personaje le da la mano, porque pues ahí no hay nada que hacer, nos terminamos fusionando con él y surge un ser que se llama el Naobino. Podemos lanzar hechizos, se materializa una espada en la mano y derrotamos a los demonios esos que se nos enfrentan.
Al avanzar un poquito, salir del túnel en el que estamos, resulta que ya no estamos en Tokio, sino en un terreno desolado. Nos vamos enterando al hablar con diferentes criaturitas que están por ahí que hubo una guerra entre el caos y el orden. A lo lejos vemos la torre de Tokio destruida, es decir, sí estamos en Tokio, pero no sabemos qué pasó, en qué momento pues nos movimos en el tiempo, nos movimos de dimensión. Sucedió el apocalipsis y ni nos enteramos. Exactamente. Entonces parece que estamos en Tokio, pero no sabemos realmente qué pasa. Esto que les acabo de decir se desarrolla en más o menos 15 horas. Entonces, hay muchas cinemáticas pregrabadas, hay muchas conversaciones con personajes durante la exploración, hay algunos puntos en donde hay como unas dimensiones seguras en donde esos personajes que están ahí metidos, estos seres, demonios, entes, nos cuentan cosas o nos van relatando como dando tips de por qué fue lo que pudo haber pasado o por qué llegamos a este punto. El gran problema es que se desarrolla muy lentamente la historia. Y tiene giros importantes. Eso le iba a preguntar, Víctor. Normalmente esta es una de esas cuestiones que dejamos como para el final de la jugabilidad, pero si estamos hablando de que más o menos el arranque de la historia son como las primeras 15 horas, incluyendo me imagino que muchos combates y un pedazo de largo de exploración, ¿de qué tan largo estamos hablando que es esta quinta entrega? Yo me tardé 65 horas. Sí hice muchas cosas secundarias, no todas. Me faltaron muchísimas cosas por hacer. Entonces, este es uno de esos juegos que puede rayar las 100 horas si te quieres dedicar a sacar todo lo que el juego tiene. El asunto es que por historia la separan tanto que se diluye de mala manera. Entonces hay un montón de personajes, hay un montón de situaciones, hay un montón de culturas, hay un montón de como facciones que están en el mundo, pero como está tan separada una historia o una narración de la siguiente, se siente muy diluida y como que no termina de conectar. Es un punto que desafortunadamente no me gustó. La ambientación está excelente para contarnos que estamos en un mundo en decadencia, destruido, en guerra, con poderes supernaturales que están enfrentándose. Todo eso se ambienta muy bien, pero la historia de mi personaje Naobino ahí nunca la vi desarrollarse. Ya comprendo. Sí, esa situación es bastante común cuando los títulos se vuelven muy, muy largos. Se empieza le dan fragmenticos de historias aquí y allá, entonces al final se pierde un poquito el hilo. Así es. Bueno, Víctor, entonces, eso en cuanto a la trama de Shin Megami Tensei 5. Ahora sí, entremos a la carne de cómo se juega esto. Ya habríamos hablado de una espada que se materializa, de hechizos, sé que por obvias razones hay demonios y hay combates. Me imagino que por turnos. ¿Cómo funciona aquí este tema? Esta es la parte que me mantuvo jugando las 65 horas. Porque es un juego de rol en donde voy a poner 3 cositas. Primero, sí, como decías, combate por turnos, exploración en un mundo semiabierto y recolección de monstruos. Estos 3, la combinación de estos 3 son los que hacen el juego muy entretenido. Sí, muchas personas dicen que esto es Pokémon con demonios. Sí, este puede llegar a ser como el Pokémon de alguien a quien no le gusta ese juego que es para niños, que tiene todo el sentido que no le llegue a gustar. Este es como esa versión de coleccionismo de monstruos un poco más madura, oscura, no sé cómo decirle. Llamémosle oscura, porque ese tema de maduro, pues. Sí. Listo, entonces empiezo con el combate por turnos. Está dado por bandos, entonces primero va un bando y luego va el otro. Cada bando tiene una cantidad de acciones, cuando se le acaban, entonces va al bando contrario. ¿Qué es lo novedoso aquí? Que desde el Shin Megami Tensei 3 se agregó un tema de combate por resistencias y debilidades o invulnerabilidades, dependiendo del ataque o del tipo de elemento que utilicemos para atacar al contrario. Y si en nuestro turno le acertamos a una debilidad del contrario, nos dan ataques extras.
Pero lo mismo pasa al contrario, es decir, si es el turno del enemigo y le atina una de nuestras debilidades, él se gana ataques extra. Entonces eso hace que sea un juego, digamos que tenemos que estar siempre concentrados, no ir a lanzar un ataque equivocado, porque también, así como nos dan movimientos extras si le pegamos a una debilidad, si le pegamos a una invulnerabilidad, se nos acabó el turno. No importa que hubiésemos tenido 4 o 5 movimientos pendientes. Si le dimos a una invulnerabilidad al contrario, perdimos el turno completo. Sí, no voy a poder evitar hacer las comparaciones con el tema de Pokémon, pero eso es más o menos como si yo utilizo el Pokémon correcto contra el otro tipo, entonces es súper efectivo, pero en lugar de ser más daño, lo que me dan son más ataques. Correcto, es eso. Sí, esto es muy parecido al combate de Tokyo Mirage. Sí, correcto. Ese combate de Tokyo Mirage Session está sacado de aquí. ¿Qué otros 2 punticos le quiero agregar al asunto del combate? Este es uno de esos juegos en donde las habilidades de mejora o de los buff of the buff, las mejoras o penalizaciones, no sé cómo decirle, que le pongamos a los contrarios, tienen sentido. Yo he jugado muchos juegos de rol por turnos y al final uno termina escogiendo 5 ataques de que son ofensivos y nada más, porque el resto se sienten como irrelevantes. Aquí no. Busca lo que haga más daño, no necesariamente lo que le quite habilidades al otro. Correcto. Aquí como tenemos esa presión de que si el contrario nos llega a atinar una debilidad nuestra, se nos puede alargar la sesión del contrario y recibir mucho daño. Entonces dormir al contrario, marearlo, confundirlo, hacerle perder eficiencia, es decir, que sea más difícil que nos golpee o mejorar nuestras defensas, gana importancia, porque no solo funciona con los combates normales, sino que también funciona con los jefes. Yo siempre tengo un problema con esos tipos de habilidades, y es que normalmente no me funcionan contra los oponentes. Aquí sí funciona porque yo también termino, hey, venga, pongamos a los que más daño por segundo hayan, los de mayor DPS, porque cuando uno trata de dormirlos, nunca se caen dormidos. Porque uno trata de confundirlos y nunca son confundidos. Cuando uno trata de cegarlos y nunca quedan cegados. Aquí sí funciona. Aquí sí. O sea, sí. Sí, aquí sí, e incluso son vulnerables a algunos de esos estados. Entonces habrá algún enemigo en donde si yo trato de dormirlo, se duerme facilísimo porque él es vulnerable al sueño. Entonces todos estos estados ganan digamos, relevancia e importancia, y eso es lo que hace muy entretenido este juego, porque te mantiene, incluso en los combates más simples, te mantiene atento, porque si te equivocas puedes llegar a perder contra personajes de relleno si no pusiste atención. Entonces este es el primer punto que me gustó mucho de la jugabilidad, el combate. Y este tema de las mejoras o penalidades, solamente lo utilizo a través de las habilidades de mis personajes, o tengo que echar mano de los ítems, porque ese es el otro problema que yo tengo con los juegos de rol. Uh-huh. Es el otro problema que yo tengo con los juegos de rol. A mí me dan una poción y me la dan en el minuto 1 y voy en la hora 120 y todavía tengo la poción que me dieron inicialmente, porque o no la necesito o la estoy guardando para un momento que nunca realmente va a llegar. Yo aquí utilicé todo, porque incluso hay ítems que sirven para lanzar hechizos elementales que no tienen nuestros personajes, pero si esa es la debilidad, podemos aprovecharnos de un ítem si nos hemos ganado la habilidad de lanzar ítems con los monstruos, porque ese es otro tema. El crecimiento está muy ligado a cómo el avance va muy ligado a cómo desarrollemos a nuestros personajes. Entonces yo utilicé todo, el dinero, los ítems, las habilidades propias, las de mejora. Entonces el combate es muy completo porque te obliga a pensar y a utilizar todos tus recursos. Pregunta estúpida, pero pues no vale la pena mencionar. Al terminar el combate, ¿recibimos experiencia y dinero para mejorar el personaje? Así es, recibimos dinero, que es muy importante. A veces recibimos algunos ítems. Esos ítems pueden ser ítems de uso, es decir, curación o lanzar algún hechizo, o algún ítem
alguna reliquia se llaman. Entonces, por ejemplo, un llavero, un osito de peluche, que hay un sitio en particular en donde podemos ir a venderlos para obtener mucho dinero, porque el dinero al principio es un poco escaso y como necesitamos comprar cosas porque si no nos matan los enemigos para mantener ahí en el inventario, el dinero se hace muy importante. Listo, Víctor. Entonces ahora sí, ya, cubierto todo el combate. Listo, el paso a la exploración. Exacto. El mapa, les decía que es semiabierto, es muy enredado. En general los mapas son enredados. Se entiende. Eso, pongan atención, eso no es un problema de la franquicia. Para las personas que son fanáticos de la misma, esto es un feature, es algo que es bueno, es algo que positivo. Uh-huh. A mí me gusta porque es entretenido. Es complejo seguirlo, pero se entiende por qué. Es porque los edificios se derrumbaron. O sea, el arte me obliga a tratar de buscar caminos en donde no los vemos a primera vista. Muchos juegos de rol tienen clarito marcado cuál es el camino. Aquí a veces hay un muro derrumbado y resulta que ese muro me creó un camino por donde puedo pasar un área que de otra forma no podría hacerlo, y allá obtengo algún tipo de combate especial o de elemento en particular, porque no mencionaba, los combates no son generados aleatoriamente, sino que yo veo a los enemigos corriendo ahí en el mapa y si quiero combatir con ellos pues voy y los puedo atacar. Incluso tengo ventajas si los golpeo antes de que se inicie el combate y desventajas si me sorprenden ellos a mí. No, digamos que tiene sentido, como les decía, el mapa, aunque no deja de ser complejo. Me pareció una gran mejora con respecto a algunos calabozos de juegos anteriores que se me hacían un poquito tediosos, aunque aquí hay un par de calabozos. Son calabozos un poquito pesados, de pronto esos no me gustaron tanto porque tienen algunas mecánicas de jugar con que te empuje una corriente de aire o activar algunas palancas. No lo vi como tan orgánico comparado con el resto del juego, que era la ciudad en donde yo estaba navegando, pero pues en general no está mal. Un punto a resaltar en la exploración es que hay unos puntos de guardado fijos, es decir, yo no puedo guardar en cualquier parte, tengo que llegar a unas fuentecitas y en esas fuentes, entonces es como si esto fuese una dimensión paralela, una dimensión segura, y allí hay tres personajes. Uno que es el que un espacio donde puedo salvar, curarme, pero para curarme tengo que pagar. Entonces aquí el dinero cobra mucha importancia porque si yo no le pago, no me cura a los personajes que yo llevo. Y curar es que me recupera los puntos de vida y también los puntos de magia. No se recuperan naturalmente. Tengo que ir a estos puntos a que me curen. Eso hace también que el juego sea difícil. Puedo comprar consumibles. Puedo vender las reliquias precisamente para obtener dinero. O también en este punto puedo, hay un altar y una diosa, un ente ahí, que es la que me permite manejar todas las habilidades y el coleccionismo de monstruos y el avance de estos monstruos o seres que yo voy reclutando. Este es el tercer punto que les comentaba. Sobre los monstruos, un punto característico de este Shin Megami Tensei: se recluta conversando con ellos. Entonces yo estoy en la mitad de un combate y veo un demonio o un ángel o un kami o cualquier una criatura mitológica. Ajá. Lo que sea. Y resulta que llega un momento donde yo puedo decirle, conversemos. Y no es solo conversar, es que cada personaje tiene como su personalidad. Hay algunos que son bestias, entonces no se les entiende lo que dicen, o tienen instintos muy primitivos y nos dan opciones para responderles, y las opciones puede que les gusten o no les gusten, y eso determina si empiezan a negociar con nosotros o sencillamente nos vuelven a atacar. Y ya para convencerlos pues podemos pagarles o podemos llegar a intimidarlos si es necesario. Las conversaciones tienen en cuenta incluso el tono y la actitud. Entonces me dicen, tal personaje se quiere retirar, ¿qué hago? ¿Lo detengo, le grito, lo ignoro? Y dependiendo de lo que yo elija, el monstruo puede acercarse o alejarse o atacarme. Hace por ejemplo que nosotros definamos si vamos altaneros o defensivos a una conversación.
y así el monstruo activa combate o activa conversación. Muchos nos piden dinero, a veces nos piden, no, venga, déjeme quitarle un poco de vida a este monstruo que usted tiene que a mí no me cae bien, o deme algún ítem. Algunos nos roban descaradamente, entonces uno les da cosas y después simplemente se burlan de uno y se van. Otros nos tratan de que somos unos pobretones y que por eso que les damos no se nos unen. Entonces es muy divertida esa parte, no solamente conversar, no solamente combatir, sino conversar, conocer los monstruos según la idea de dónde vienen, de su mitología. Yo tengo dos preguntas al respecto de ese tema de la conversación, el convencerlos de que se unen. Si yo me encuentro dos monstruos del mismo tipo, ¿se comportan igual o cada monstruo o cada monstruo puede tener personalidades diferentes? Es decir, no sé, me encuentro con un elfo y el elfo me va a pedir dinero. Si me vuelvo a encontrar con otro elfo para tratar de convencerlo, ¿también me tengo que ir por la misma línea? Sí, digamos que cada uno de los monstruos se comporta muy parecido, aunque hay una particularidad, y es que si ya tengo un monstruo en mi grupo, no es posible que se me una otro a menos de que yo lo fusione, que eso les comento ahorita, o lo saque de mi grupo. Entonces ahí sí me toca ir a convencer a otro y más o menos va a ser la misma línea. Incluso hay algunos que cuando tengo un determinado monstruo y ven que voy a tratar de reclutar a otro de la misma clase, la misma especie, algunos se enojan, me dicen que él es único, que cómo va a compartir espacio. Otros nos dicen, qué bueno que tienes uno de mi clase, toma este poco de dinero para que lo ayudes o cualquier cosa así. Entonces también eso cambia. Sí, lo digo porque es que suena en parte que para unir a un monstruo me toca hacer un poquito de experimento y error. Entonces, si todos los elfos se comportan igual y yo al primer elfo me roba descaradamente, pues el segundo elfo podría, con el que me encuentre que quiera yo unir, porque el primero fallé, puedo intentar una estrategia diferente hasta que, por así decirlo, la encuentre. O si no me toca es ponerme a ir a buscar una guía. No, todos se comportan más o menos parecido. Entonces ya si fallas en reclutar alguno, pues buscas otra estrategia para... Las preguntas no son las mismas, es decir, las situaciones también van cambiando, pero la actitud de los monstruos sí es muy parecida. Entonces hay unos que son de honor y que buscan eso, hay otros que lo único que quieren es dinero, entonces si vas por ese lado los puedes reclutar. Lo que sucede es que si están... algunos, por ejemplo, no se te unen si ellos son de nivel superior al tuyo. Hay otros que sí, pero eso depende de la raza y del tipo de monstruo. Estamos creando nuestro... una pregunta, ¿qué tantos monstruos pueden haber? Son cientos de monstruos. Son cientos. Ok, suficiente información. El tema es que una vez que los tenemos, entonces ahí viene otra parte bien importante, porque cuando los ponemos en el grupo, ese es otro tema, no tenemos un grupo infinito, tenemos una cantidad limitada de espacios para monstruos que llevemos al tiempo. Y el tema es que cuando ganan experiencia, ellos pues podemos subir de nivel, ellos ganan experiencia al combatir o al cumplir misiones, pero suben de nivel muy poquito. Eso sí, cuando suben de nivel, mejoran las estadísticas, pueden aprender ataques nuevos. Lo mismo hace nuestro personaje sube, pero él sí sube mucho más rápido de nivel, gana muchas habilidades, que ahora les comento cómo. La gracia de esto y por qué suben tan lento, este es uno de los incentivos para que tú vayas a esas fuentes que les comentaba donde está el tema del manejo de monstruos y fusiones monstruos. Entonces llevas dos monstruos diferentes y dependiendo de unos libros que hay ahí, unas probabilidades, puede salirte un monstruo diferente de un nivel mayor que hereda algunas habilidades de los monstruos que se fusionaron. Y aquí también como que te orillan a que no te encariñes con un monstruo, sencillamente cojas las mejores habilidades y sube de nivel, escojas los mejores ataques, porque luego cuando lo fusiones, pues eso se los vas a pasar a un nuevo monstruo que es más fuerte o que tiene otro tipo de ataques. La visión es que los monstruos son realmente herramientas, no compañeros. Exactamente. Y por esto es que esa franquicia nunca me va a pegar. Aquí, aparte, podemos encontrar esencias de monstruos y eso es para enseñarle a nuestro personaje. Yo les decía que nuestro personaje gana nivel y normalmente no aprende movimientos, uno u otro, pero los movimientos realmente los aprende al fusionarse él mismo, al ponerse esencias.
y esas esencias no solo le enseñan movimientos, sino también le afectan sus fortalezas y sus debilidades. Entonces con eso podemos cambiar al Najovino cuando sabemos que vamos en un combate en donde, por ejemplo, el enemigo nos va a atacar con muchos movimientos de rayo, pues buscamos tener ojalá algún tipo de resistencia o por lo menos no ser vulnerables contra el rayo, y eso nos hace estar ajustando casi siempre las estrategias con nuestro equipo, saber cuáles vamos a llevar, fusionarlos. Si nos fue muy mal en un combate, a mí me pasó más de una vez, llegué contra algún jefe y me eliminó 2-3 veces, entonces empecé a buscar otros, fusionarlos, tratar de aprender movimientos nuevos, cambiar las debilidades de los personajes para que no fueran débiles a los ataques que más lanzaba el enemigo, y con eso poder pasar los combates. Hay algunas habilidades especiales como unos ultramovimientos. Esos se cargan de diferentes formas. Entonces yo les decía que ahí yo puedo mejorar en la fuente a los monstruos. No solo los monstruos, al Najovino también lo puedo mejorar y le puedo enseñar habilidades diferentes. Entonces, por ejemplo, que esta habilidad especial se cargue cuando le peguemos a debilidades de los contrarios, o se cargue cuando corremos durante un tiempo en el mundo, o que se cargue cuando bloqueamos. Hay diferentes formas. Esas habilidades también se pueden comprar en el mercado de esta señora. Entonces, que si abro más espacios para tener más monstruos en mi grupo activos, yo solamente puedo tener a 3 y al Najovino, pero yo puedo tener en la banca, por decirlo de alguna manera, muchos más. ¿Cuántos? Dependiendo de cuántos espacios haya comprado. O puedo hacer... Una pregunta, ¿y los monstruos en la banca van ganando algo? ¿O solamente están en la banca? Muy poquita experiencia, pero también yo puedo comprarle una habilidad al Najovino para que los que estén en la banca ganen más experiencia. Entonces hay un montón de formas de personalizar eso. Puedo comprar una habilidad que haga que al terminar cada combate se curen un poquito, cosas así. Aparte hay un montón de temas aleatorios que afectan el resultado de muchas cosas, de negociaciones. Entonces yo también puedo comprar una habilidad para que esas cosas salgan bien, unos poderes ocultos allí para que funcionen. Aparte hay un asunto de la luna, entonces dependiendo de la fase de la luna, el combate me va mejor o peor, o las negociaciones me van mejor o peor. Hay muchas cosas, hay mucha profundidad. Si te quieres hacer experto en este juego, puedes hacer una maestría y es muy divertido, pero si te quieres ir con lo básico de debilidades y fortalezas, también es divertido porque el juego estas cosas te las muestra fácilmente, y si te quieres meter a explorar más, también te da una opción de explorar mucho más. Listo, Víctor. No sé si valga la pena mencionar algo más del tema de la jugabilidad, o nos pasamos ya a los aspectos técnicos. Bueno, nos vamos a pasar a los aspectos técnicos. Este juego está desarrollado en Unreal Engine 4. Es el primer juego de Atlus usando el motor y el primer juego que se desarrolló en exclusiva para la Nintendo Switch. El motivo o lo que quiere mostrar o lo que quiso mostrar el equipo fue ese Tokio lleno de demonios, usando una combinación entre cel shading y un poquito de texturas y objetos reales. Entonces eso da como un acabado oscuro. La atmósfera está muy bien lograda. Además, en lugar de usar las texturas coloridas del cel shading, normalmente usan texturas reales, ¿no? Madera, metal, barro, cosas así. Y eso lo aplican en la piel de los personajes, por ejemplo, de los monstruos. Alguno tiene una piel que parece que fuera de madera y se ve muy bien. Se enfocaron en lograr 30 frames por segundo estables. Lo logran en general, pero sacrificando la definición en pantalla, y ahí es en donde está el mayor de los problemas. Yo jugué este juego las primeras horas, como las primeras 5 o 6 horas, lo jugué en modo portátil. Y yo decía, pero ¿qué le critica a la gente? El juego se ve muy bien. Sí, en la pantalla pequeña y cerca de la cara, pues... Exactamente. Ya cuando lo puse en la televisión, ya el mundo abierto sí se vio muy borroso. Sí, ya se empezó a ver como muy difuminado el borde de los personajes. Las texturas ya empezaron como a verse también con muy poco detalle. Sí, que la calidad está como bajita, entonces como que para que se sí, vea se más embarrara, grande, parece como se embarrara en la pantalla. Exacto. Uh-huh.
El mayor problema es en los escenarios cuando estamos en esa exploración del mundo semiabierto, porque el diseño de las deidades, estos demonios, espíritus, estas criaturas de leyenda, esos están muy bien hechos, están muy bien logrados. Y aparte... Entonces, espérenme un segundo. Me imagino que cuando estamos explorando, estamos viendo este mundo semiabierto con, pues, digamos que con un nivel moderado de polígonos y todo el tema para que todo se mantenga fluido a 30 cuadros por segundo. Y pues el tema de la resolución es lo que se afecta un poquito. Pero cuando nos enfrentamos a un enemigo, ¿cambiamos de pantalla? Sí, trata de mantener la misma ambientación de si estamos en una pradera o en un desierto o en como quien dice, oiga, sitio. estoy en el desierto, entonces el campo que voy a ver es este. Pero pues simplificamos la arquitectura de los alrededores para poder mostrar más detalles en los enemigos y en los ataques. Que me imagino que también hay chispitas y colores por todos lados. Claro, entonces cada uno de los ataques tiene sus efectos. Eso está muy bien logrado. Los combates se ven muy bien. Los combates son emocionantes y el arte aporta eso, tanto el estilo artístico, gráfico, el detalle de los monstruos y el sonido del que hablo más adelante, pero se me rompe un poco ya cuando salgo al mundo porque está mal, es un yermo, el yermo se apropió de la ciudad, hay cavernas, hay puertos, contenedores oxidados, monstruos por ahí en todos lados, digamos que se entiende que se vea feo, pero el tema técnico, o sea, el diseño artístico aporta, pero no alcanza a cubrir los problemas del desempeño técnico. Hay cinemáticas también, de buena calidad, con el motor del juego, pero con baja resolución también. Es un juego de los únicos que yo podría decir que recomiendo que se jugara la mayor parte del tiempo en portátil. Así lo terminé jugando yo. Es porque se nota que se diseñó con eso en mente, es decir, se esforzaron para que en modo portátil todo se viera muy bien, corriera muy bien, no tuviera bajones de frames y el sacrificio en resolución no se sintiera tanto. Cuando ya vas a la pantalla grande... Exactamente, porque es que una pantalla de 720, que es relativamente pequeña, 7 pulgadas, pues es diferente a si usted coge esos mismos 720. No sé si de pronto escale un poquito a 900 o a 1080, pero si usted sube esos 7 pulgadas a, no sé, 48 pulgadas, 55 pulgadas, cosa exagerada, 65 pulgadas, pues todo se ve mucho más, se nota mucho más esos pequeños detalles, esos pequeños defectos que pues en portátil usted los puede simplemente ignorar. Así es, entonces por ese lado digamos que el apartado técnico en portátil cumple apenas y ya cuando lo pones en el televisor grande ya empieza a dar tumbos. Vale, en Víctor, cuanto al sonido, ¿cómo suena Shin Megami Tensei 5? O sea, primero hablemos de las voces, porque quiero saber toda esta ambientación y costos de producción, porque si esto tiene mucho diálogo, ahí también podemos estar viendo afectado. En cuanto a las voces, hay en la mayoría de escenas que narran la historia principal, y ese es el problema, como la historia principal está tan diluida, entonces se empiezan a sentir escasas. Con una muy buena actuación de voz, esto está en japonés y está en inglés, los dos me parecieron de buen nivel. Hay muchas pistas de sonido, sobre todo cuando estamos en exploración, entonces un ruido de un monstruo, o una cascada, o un sonido metálico, una risita por allí, eso me da, como que el juego está muy lleno de estas pistas para que tú explores, entonces si hay unos bichitos que tienes que por ahí buscar para que te den unos puntos, tienen un sonido característico, entonces cuando lo escuchas, ese bicho está por acá, vamos a buscar y a revolver a ver en dónde lo encontramos, eso está bien hecho, pero el punto que sin duda se lleva las palmas en el aspecto de sonido es la música. En los combates es una música muy dinámica, el compositor es fanático del rock, entonces hay mucho rock, hay metal, hay algunos combates que tienen tonadas celtas o cuerdas de la India, dependiendo de dónde estemos. Aparte es música dinámica, entonces podemos empezar el combate y apenas suenan unas tonadas, pero cuando pegamos el primer crítico se meten las guitarras y empieza la música a sonar bien.
Este juego me encantó jugarlo pues poniendo la música y jugándolo con audífonos, me pareció muy, muy, muy bueno. Y ya cuando estamos en la exploración hay tonadas un poquito más lentas, más lúgubres, dependiendo de donde estemos. Hay un templo por ahí que se escuchan como risotadas y música lenta que va como si fuese la lírica, la letra. Cuadran muy bien y van cuadrando según el tipo del ambiente. Entonces, en general la música me parece que es un punto muy bueno de resaltar. Listo, entonces aprovechemos este espacio precisamente para dejarles una de las canciones del juego que seleccionó Víctor. Listo, nos vamos a quedar escuchando una de las melodías de batalla que se llama Strength. Los invitamos a que nos visiten en redes sociales, nos pueden buscar como Crónicas Gumba, una sola palabra. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, para que nos sigan y interactúen con nosotros. El día de hoy Víctor nos está trayendo la reseña de Shin Megami Tensei 5, un título de rol más bien del corte tradicional que fue lanzado para la Nintendo Switch en 2021. Cuénteme, Víctor, para usted, ¿cuáles serían los aspectos positivos de este título? Listo, yo tengo 5 puntos que me gustaron mucho. El primero, la exploración, porque a pesar de ser enredada es muy divertida y dan ganas de completarla. Incluso algunas misiones secundarias me premiaban por explorar sitios y luego cuando llegaba la historia principal venía con unas ventajas, eliminar, por ejemplo, hay un tipo de enemigos que cuando llegaba el monstruo final ya no llegaban a apoyarlo esos monstruos porque yo lo eliminé en una secundaria. Eso me gustó mucho y está enfocado en la exploración y en algunas misiones secundarias. El segundo punto, el combate. Es muy divertido, es tenso, te obliga a estar atento. Además que se usa todo, como hablábamos, se utilizan los ítems, las skills, la guardia, los buffs, los debuffs, todas las habilidades que pueda tener. Es importante tenerlas en mente porque pueden ser la diferencia entre ganar o perder un combate. El tercer punto, los monstruos, el manejo de los monstruos. Primero, negociar en combate, hacerles misiones, porque de pronto llega uno y me pide que le haga alguna misión y luego con eso lo puedo reclutar, a obligarlos a rendirse o a que me den cosas si me sirven. Incluso a alguno por allí cuando lo vencí, yo no quería reclutarlo porque ya tenía otro, digamos que ya lo había fusionado y era de muy bajo nivel, y el bicho se me queja y me dice, esto es maltrato animal. Me morí de la risa ahí porque era negociando con un demonio y diciendo que yo estaba haciendo maltrato animal. Y después está el tema de la mezcla de monstruos. No se le puede tomar aprecio a uno porque te obligan a estarlos mezclando, sacando las mejores opciones, viendo cómo cubres las debilidades de tu equipo. Es muy es estratégico, y aparte te permite divertirte más buscando en la cantidad de monstruos que hay. Los últimos 2 puntos es la progresión y el crecimiento del personaje, el hecho de poder cambiar de movimientos, de hacer los ajustes de resistencias, de usar ítems para cubrirte algunas debilidades, me pareció muy bueno. Y por último, la ambientación, principalmente la música, el diseño de los niveles y el diseño de los monstruos. Todo eso da como un paquete de ambiente muy bien logrado. Se nota que tienen bien administrado todo ese tema de, oiga, creemos un mundo que sea creíble, que tenga estas características y lo vamos a representar de esta forma. Víctor, entonces háblame si encontró aspectos negativos dentro del título. Sí, tengo 2 que me pesaron bastante. El primero, la resolución en pantalla grande. Yo normalmente juego mis juegos de manera mezclada, a veces un poquito más en portátil, a veces más en la televisión, pero es que físicamente no me daban ganas de verlo en pantalla grande. Entonces la resolución en el televisor me parece que es un punto que le quita, porque sí empieza a ser molesto, empieza a ser fastidioso.
Y es difícil que a mí eso me moleste en un juego. Yo realmente soy de los que no le ponen mucho cuidado a los aspectos técnicos porque desde que me está divirtiendo eso lo olvido. Pero en este hay juego... personas que se pueden afectar un poquito más es por el tema del frame rate, más que por la resolución. Ujú. Pero yo, por ejemplo, entendería que de una vez esto lo descartaría para cierto tipo de jugadores, como por ejemplo Andrés. Andrés juega el 90% del tiempo conectado al En televisor la y es un televisión, televisor correcto. enorme que tiene en la casa. Ujú. Entonces él definitivamente identificaría esto también como negativo. Y el segundo punto que tengo es que si bien el elenco de personajes y enemigos en general es muy carismático, parece que son interesantes, algunos nos saltan a veces y son personajes que si sabes algo de mitología puedes entender por qué reaccionan de una manera o de otra, pero no se desarrollan nunca, la historia no despega. Al final el destino del juego no se siente orgánico, es solo como tomar una ruta por una decisión que yo tomo y se acabó. Entonces la historia realmente me parece que nunca terminó de despegar y en un juego de 60 y tantas horas, en mi caso, por ejemplo, me parece que sí fue algo negativo. No, y no tanto en mi caso también, sino tener en cuenta que es un juego de rol. Uno tiene ciertas expectativas con un juego de rol, que la historia lo mantenga a uno enganchado o sea, como quien dice, las expectativas en ese No, y tipo. sabes qué es lo curioso? Que la historia a mí sí me mantuvo enganchado para ver si pasaba algo, pero nunca pasó. Por eso lo pongo dentro de lo malo. Es decir, el juego me plantó un montón de cosas que podían haber llegado a suceder, me mostró un montón de personajes que pudieron haber sido muy importantes y muy interesantes de descubrir, pero que nunca se desarrollaron, que nunca se me presentaron, que nunca despegaron. Mucha expectativa y pocos resultados. Víctor, Exacto. y entonces tenemos algún otro elemento que valga la pena destacar, que no sea necesariamente bueno o malo, sino que, oye, hay que mencionarlo porque me quedo ahí Ujú. pendiente. Sí, tengo uno en particular y es que el juego tiene unos picos de dificultad que sentí yo que se usaron solo para alargar el juego. Yo llegué a uno de los niveles finales con un nivel, llegué 20 niveles por debajo del primer enemigo de esa zona. Eso me obligó a que tuve que devolverme a hacer misiones secundarias, a tratar de ganar experiencia o a eliminar más monstruos. Y las misiones secundarias, si bien algunas eran interesantes y me daban buenos premios, buenas recompensas, la gran mayoría eran muy repetitivas. Eran sencillamente vaya a tal lado, mate tales bichos, devuélvase. Si Entonces, llegó 20 niveles por debajo, realmente, ¿cuál es el rango? O sea, ¿podría uno llegar estamos 10 por hablando debajo, que 5 por debajo y funciona? sí, estamos hablando que yo llegué a un determinado nivel, a un determinado punto en el juego con nivel 60, nivel 50 y algo. Y el enemigo que tenía al frente era nivel 75. Entonces tuve que subí 10 niveles, o sea, llegué a 65 y me fui a enfrentar contra él. Y ya me di cuenta que variando la estrategia o algo, al final subí unos niveles y con 5 niveles por debajo logré derrotarlo, pero utilizando muchos recursos y mucha estrategia. Y llegó un momento en donde también me pasé de nivel, entonces el siguiente enemigo fue muy fácil, pero cuando fui al nivel final, pues ese señor también me sobró por 15 niveles, entonces devuélvase a volver a subir de nivel, y eso se me hizo un poco tedioso. Me molestó a Bueno, mí porque yo me enfoco mucho en la historia principal, pero puede ser que si una persona se dedica a hacer misiones secundarias desde el principio, pues no se encuentre con ese problema. pero va a encontrar entonces un punto en que hay muchos enemigos que van a ser muy fáciles precisamente Sí. porque cuando se encuentre con esos picos, estoy en el nivel justo, pero todo el resto del tiempo, esto está muy fácil. Ujú. Y otro puntico que tengo aquí es que el juego se nota que hace trampa para matarte. Me tocaron 2 calabozos, aparte en donde los puntos de guardado estaban muy lejos y llegaba a un mini jefe que al que le salían críticos en todos los golpes y mis golpes todos fallaban. Y me demorí un montón de veces y me dio rabia y dejé el juego tirado un poco de 10 porque sentí que el juego me estaba haciendo trampa y que fuera de eso perdía tiempo porque el último punto de guardado estaba muy lejos.
Entonces sí me tocó como 2 veces superar como la frustración, volver a tomar el juego, volver a meterme una horita hasta llegar al jefe para que me volvieran a salir un montón de críticos, entonces buscar qué hacía yo para contrarrestarlo. Listo, Víctor. Entonces, ¿a quién le podemos recomendar este título y dentro de nuestra clasificación en dónde lo pondríamos? Es un juego, es un juego de rol. Es un juego de rol muy bien diseñado, con una por muy turnos buena... y con manejo de monstruos, entonces estamos hablando de pronto de un público un poquito nicho. Uh-huh. Ese es el tema. Digamos que si esos puntos te gustan, este juego en eso es excelente. La jugabilidad, el manejo de los monstruos, el crecimiento y el desarrollo del personaje, eso es excelente. Si eso es lo que a ti te atrapa, este título es indispensable. Pero es un grupo pequeño de personas. En general, para el gran público, creo que es un juego al que hay que acercarse con mucho cuidado. De pronto ver muchos videos, de pronto si lo consiguen a un precio bajo, ahí sí tomen el riesgo. De pronto un alquilable, pero apenas. Entonces pasamos a despedirnos. Hoy fui su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompañó Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Yo quiero dejar un comentario aquí muy al final. Disfruté mucho este juego, pero ya me escucharon todas las quejas. Entonces, a mí me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.